Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mayo, soy abogado y en el día de hoy quería conversarles con respecto a un delito que está dentro de nuestro Código Penal, dentro de lo que es el capítulo de delitos contra la propiedad, es decir, el hurto simple, prescripto dentro del artículo 162 del Código Penal. Y en cuanto a lo que respecta a ese artículo, nos habla que la protección del bien jurídico tutelado precisamente es el derecho a la propiedad, pero cuando hablo del derecho a la propiedad estoy hablando de que nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia ha ido un poco más de aquello que está relacionado con el derecho civil y lo encuadra dentro del artículo 17 de la Constitución Nacional, en lo que habla a los derechos reales, a lo que habla a los derechos personales y aún en aquellos incorporales. Es decir, cuando hablo de los incorporales me estoy refiriendo a la energía eléctrica, a la energía atómica, al gas. En cuanto a los derechos personales, que me refiero al uso, al usufructo, a la habitación. Y en cuanto al delito, particularmente lo que protege también es la posesión y la tenencia de una cosa. En primer lugar, quiero definirle lo que es cosa para que no quede esto dentro de una terminología que podría llegar a ser desconectada o tal vez una palabra que sea muy común y que no le den sentido, pero sí tiene mucho sentido dentro del derecho y en el derecho penal particularmente aún más, porque precisamente en el código, en el artículo 162, cosa, remitiéndonos a lo que es el artículo 16 del Código Civil y Comercial de nuestra nación, en el último ejemplar del año 2015, dice que es todo aquello susceptible de tener un valor pecuniario. Este sería más o menos una definición de lo que es cosa. En el artículo, particularmente, que hablamos recién de posesión, hablamos recién de esto del derecho a la propiedad, también estamos hablando del derecho a la tenencia, y para aclarar un poquito más con respecto a esto, digo, la posesión es cuando yo soy el poseedor del bien de la cosa, y en cuanto hablo de la tenencia es porque tal vez yo pude haberle prestado esa cosa a alguien y entonces la tiene, pero si bien yo soy el propietario, él en ese momento está haciendo el usufructo de esa cosa. Por lo tanto, en ese momento le pertenece y es el guardián. Espero que esté claro desde ese punto de vista. Nosotros dentro del hurto, la doctrina lo que habla es precisamente de la disponibilidad de ese bien, por eso habla de la propiedad. Y cuando ese bien es arrebatado y esa disponibilidad pasa a manos de alguien, vamos a llamarle en este caso un delincuente, evidentemente estamos hablando de que se apoderó de una cosa ilegítima porque no es del delincuente, ajena porque no le pertenece, hablamos de la ajenidad porque no le pertenece al delincuente, y que puede ser total o parcialmente, en este caso, ajena. Y cuando digo total o parcialmente, digo total porque a lo mejor el dueño de esa cosa soy yo, y si es una cuestión parcial puede haber lo que nosotros conocemos en derecho con el nombre de condominio, por ejemplo, ¿no? Es decir, que son dos las personas dueñas de ese bien jurídico, en este caso tutelado por nuestro Código Penal. Bien, de lo que también hace falta ampliar un poco es esto de la cosa mueble, porque para diferenciarlo, aunque parezca paradójico o lo resulte trivial, quería diferenciar entre esto de cosa mueble y lo que sería un inmueble. Sabemos que un inmueble es algo tan digamos, la edificación, una casa, un departamento, eso es un inmueble, es algo que no lo puedo trasladar de un lugar al otro. Entonces, de esa manera, lo que estamos diferenciando en la cosa mueble, estaríamos en lo que se puede mover, estos elementos que en derecho los llamamos semovientes,
que se pueden trasladar de un lugar a otro. Bien, voy a hacer también un ejemplo, ¿no? Porque muchas veces también ocurriría o podría ocurrir de que alguien podría hurtar algo que parcialmente le pertenece. ¿Está bien lo que digo? Bueno, podría ser. Supónganse que yo tengo un vehículo compartido con alguien, ese alguien no me quiere dar a mí lo que me corresponde, hay una discusión, hay una disputa, pero yo tengo la llave y resulta que esta persona lo tiene guardado en su garage, aunque parte de ese vehículo o todo el vehículo sea mío, yo voy, lo abro, me lo llevo del lugar, él tenía la tenencia legal y yo me lo estoy llevando, estaríamos cometiendo lo que sería un hurto, que lo vamos a tener que esta cuestión diferenciar entre el hurto y el robo, porque en definitiva van a ver que entre uno y el otro tiene mucha similitud, simplemente que hay algunos ingredientes que se le incorporan al robo como para poder diferenciarlo entre uno y el otro. Eh, esta situación, dijimos entonces, de la total o parcialidad en cuanto a la genialidad de la cosa, hace precisamente la situación de consumar el delito y agotar el delito de hurto. Entrando un poquito en el terreno procesal, también tendría que decirles en cuanto a esto de que si alguien hurta un elemento, una cosa, y el propietario, el dueño, el poseedor, el tenedor, lo persigue y lo aprende, o la policía lo persigue y lo aprende, o a lo mejor la policía dentro de esa persecución lo aprende en un lugar determinado con los objetos, en este caso digamos hurtado, podríamos entrar en lo que se llamaría flagrancia, y dentro de esta situación y esta cuestión de flagrancia podríamos decir, tuvo la disponibilidad, que es precisamente lo que la doctrina avanza sobre eso, la disponibilidad que tiene el delincuente con el bien hurtado. Y cuando digo esto de la disponibilidad, lo que me estoy refiriendo es si pudo disponer de ese bien hurtado a los efectos de poder utilizarlo para sí, para él. Entonces ahí ya está consumado lisa y llanamente el delito de hurto. Caso contrario, estaríamos en la fragancia, como les dije recién, y podríamos entrar en el terreno de lo que sería la tentativa. Otro detalle para que tengan en cuenta en cuanto a, por ejemplo, estas situaciones que se producen adentro de los colectivos, cuando alguien pone los dedos en los bolsillos de otra persona o dentro de la cartera de otra persona y se lleva algo, podríamos estar hablando de hurto y podríamos, si rompen, hablar de robo. Por eso acá estamos hablando en la jerga policial de lo que se lo conoce con el nombre de punga. En la jerga policial lo estoy hablando, ¿no es cierto? Bien, y acá también tenemos que diferenciar en esto, en que si el robo fue consumado, si el hurto, perdón, fue consumado o fue agotado, estamos hablando de un delito de los atenuados, de los privilegiados, donde su pena entraría desde 1 mes a 2 años de prisión máxima. Por eso es que cuando alguien es aprendido por este tipo de delito, por lo general siempre logra una rápida excarcelación, producto de que hasta una supuesta condena podría llegar a ser en forma de una ejecución condicional. Para ir culminando con esto, una serie de detalles para tener en cuenta. Uno de ellos es el valor de la cosa. De 1 mes a 2 años, aquel que hurta $1.000.000. De 1 mes a 2 años, aquel que hurta un sándwich. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre ese valor tan importante del $1.000.000 y un sándwich? Es que la ley, nuestra legislación, no se basa solamente en la cosa, sino que también se basa en el hecho, en la conducta particularmente, en la conducta humana, en la tipicidad. Entonces se va en este caso se va a penar en cuanto a la conducta humana, no a la calidad del objeto que ha sido hurtado. Por supuesto que de ahí va a variar
lo que nosotros en esa situación vemos en la variante de entre 1 mes a 2 años. Por último, para terminar, decía que voy a saltear el artículo 163, que es hurto agravado, que en otra oportunidad lo voy a conversar, sino que quiero saltar directamente al 163 bis, que es uno también importante para aquellos que son pertenecientes a las fuerzas policiales o de seguridad, donde la ley los califica con el aumento, 1/3 el máximo, 1/3 mínimo de la pena, aquellos que pertenecen a la fuerza y hayan cometido un delito de esta naturaleza. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido útil esta explicación y nos encontraremos en otra próxima oportunidad. Gracias.